Bueno, es un gusto volver a convocar a Carlos Pereira Mele, quien es director de Dossier Geopolítico, un portal especializado en temas de política internacional, de geopolítica, geoestrategia. La verdad es un portal, es un sitio, es un medio muy interesante. Carlos es cientista político, se ha especializado a lo largo del tiempo en estos temas y es un sitio, decíamos, muy recomendable para visitar, para tratar de ir sumando conocimientos en esto que hace a la política internacional, al entendimiento de la política internacional, que es de alguna manera la madre de toda la política, ¿no? Es el paraguas que tenemos que tener en cuenta para comprender lo que sucede también en el plano interno. No se puede analizar lo que sucede puertas adentro de un país sin tener en cuenta los sucesos internacionales. Venimos hace unos días del 25 de mayo. ¿Cómo comprender lo sucedido entonces si no revisamos los sucesos paralelos prácticamente que se van dando al acontecer, a la vida del virreinato del Río de la Plata, los sucesos en Europa, ¿no? La invasión napoleónica, la situación de España, de los Borbones, Inglaterra, que se va expandiendo como imperio talasocrático, dominando el mar, comerciando, desarrollando su industria, exportando sus ideologías para que otros países no suban la escalera, como bien dice el economista coreano, la escalera del desarrollo, por supuesto. Y es, decíamos, un gusto convocarlo a Carlos. Hoy vamos a hablar de un tema trascendente, la cuestión de la rusofobia, ¿no? Uno se pregunta, mm, o algunos podrían preguntar, ¿qué tiene que ver eso con Argentina? Bueno, estamos en un cambio de época mundial donde se van gestando distintos bloques de poder. Estamos dejando atrás de a poco los acuerdos de Yalta, aquel reparto del mundo, y bueno, visto desde Argentina, también nuestra situación, cómo nos fuimos acomodando, cómo fuimos buscando nuestro destino en ese escenario, con avances, con retrocesos, lamentablemente también. Y hoy es un nuevo escenario, ¿no? La emergencia de las potencias de Asia-Pacífico, de China particularmente, que es un tren que está avanzando de un modo vertiginoso, increíblemente, ¿no? En el campo tecnológico, en el campo militar, en el campo económico. Y Rusia es de alguna manera, es un país central, vital en ese esquema de poder, ¿no? Que conforman los BRICS, ¿no? Argentina supo, digamos, estar de alguna manera en la búsqueda de una ligazón con los BRICS y del otro lado está el imperio anglosajón, Estados Unidos como potencia decadente, hoy todavía con poder, pero si uno ve la progresión en una serie de aspectos, de alguna manera se está cayendo a pedazos Estados Unidos, ¿no? Parece medio exagerado plantearlo de ese modo, pero hay una progresión, ¿no? Hay una crisis interna profunda. El 70% de los norteamericanos, de las familias norteamericanas, tenía problemas para llegar a fin de mes antes de las elecciones que eh, pusieron a Trump como nuevo presidente de Estados Unidos y fue votado no por digamos, convicción, sino centralmente por espanto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Es una situación realmente compleja la de Estados Unidos y bueno, tenemos un presidente en Argentina que nos está obligando a centrarnos dentro de este bloque que está proponiendo Estados Unidos con muy poco para ganar, hay que decirlo. Por eso es bueno analizar el tema del reparto mundial y el tema de Rusia, ¿no? Y entrando en el tema particularmente de la rusofobia, es interesante porque hemos sido atosigados desde los medios
de comunicación masivos. En general son propiedad de fondos de inversión internacionales ligados a estos poderes anglosajones y no es un dato menor ese, ¿no? Y bueno, entonces hubo una ola de rusofobia impresionante, ¿no? Un miedo, este esparcimiento de la idea de que Rusia es un enemigo que en cualquier momento invade países, en cualquier momento quiere aplastar a distintos países, particularmente en Europa, ¿no? Y es una idea muy, muy condensada en Europa. Por eso decíamos con Carlos Pereira Mele para analizar este tema. Vamos a mencionar algunos elementos muy brevemente sobre la rusofobia. ¿Cuándo nace esta versión de gran parte de Europa Occidental y del mundo occidental sobre Rusia, ¿no? Bueno, podríamos mencionar, partiendo como elemento de punto de partida, por así decirlo, la separación entre el cristianismo y la Iglesia Ortodoxa. Eso fue hace muchos siglos, creo que en el siglo IX, me va a corregir Carlos. Luego, ya más avanzados en el tiempo, entramos en el siglo XIX. En un primer momento, Rusia, comandada por los zares, tenía una alianza a principios del siglo XIX con Inglaterra. Estamos hablando de un contexto donde Napoleón invade Europa, quiere desplegar su imperio telurocrático basado en la idea de la tierra, a diferencia de los sajones, de los anglosajones que buscan el dominio del mar. Bueno, esa alianza entre rusos e ingleses se rompe con el avance de Rusia en una serie de aspectos, ya más o menos en 1830, 1840, y lo que determina es esta crisis, este vínculo, es la guerra de Crimea, ¿no? Ya estamos hablando ahora de la guerra de Ucrania, donde Crimea es uno de los puntos neurálgicos de esta guerra. Es la salida al mar de Rusia. Lo que intentaba Inglaterra era que Rusia no tenga salida al mar por el Mar Negro hacia el Atlántico, ¿no? En eso consistía esta idea de contener el avance ruso, ¿no? Que por otra parte siempre fue un país invadido, no ha sido un país invasor, mm, más allá del reparto que se dio en la Segunda Guerra, ¿no? Con los países del este, pero no ha sido un país invasor hacia el este, ¿no? No ha tenido una vocación permanente de expandirse, como sí se ha expandido por el mundo el imperio anglosajón, ¿no? Entonces, sí ha sido invadido por Napoleón Bonaparte, sí ha sido invadido por Hitler, ¿no? Y tras los acuerdos tras la caída de la Unión Soviética, hay que decir que, bueno, no se cumplieron los acuerdos que estaban sobre la mesa entre Gorbachev y los anglosajones, pidiendo los soviéticos o los ex soviéticos ya, bueno, que no se corran las fronteras de Europa hacia el este, ¿no? Esto fue permanentemente incumplido hasta llegar a la situación de Ucrania. Y bueno, la rusofobia de alguna manera es un elemento de propaganda muy fuerte que han trabajado los distintos servicios de inteligencia, que son el puntal de alguna manera de la política internacional occidental, y han instalado en todos los medios una prédica, un miedo hacia Rusia que conviene desmenuzar. Bueno, Carlos, perdón por la extensión, pero nos parecía importante hacer de alguna manera este prólogo con algunos elementos para que vos los desarrolles. Bueno, gracias Luis por esta invitación y muy importante la temática que has planteado para esta oportunidad. Fíjate que
Estamos hablando de un país que es una nación multiétnica, en la que hay demasiadas etnias y también multirreligiosa, porque no solamente se está allí ubicada la iglesia cristiana ortodoxa, sino también hay fuerte presencia de las iglesias musulmanas en sus distintas variables y también de otros tipos de religiones de menor cantidad, pero que tienen su importancia en distintas regiones del territorio. Para darnos una idea de este espacio, porque cuando hablamos de geopolítica siempre, más que de país, hablamos de espacio. El Claro, espacio geopolítico que allí incluye población, que allí incluye territorio, que allí incluye clima, que allí incluye conocimientos, recursos naturales, sistemas políticos que lo integran, porque si no es todo una simple conversión como hacemos los occidentales, que te decimos, ah, democracia es ir cada 4 años con un voto a una urna, meterla en la urna y el que gana, así sea por un voto, ese tipo conduce el país. Eso es uno de los tantos modelos de democracia, pero nosotros lo asumimos en Occidente como el único modelo de democracia. Quien no tiene un modelo similar, inmediatamente o es autocracia o es dictadura, ¿no? Aunque los que hayan ido ese día a meter el votito en la urna sea el 50% de toda la población y de que el que gana saca el 50% de ese 50%, o sea que claro, asumió con una falla, digamos, no legal, pero sí legítima. Su legitimidad en el poder está basada en un cuarto de una población que ha decidido, pero con una alta mayoría, que en una de esas ni siquiera ha ido a votar. Por lo tanto, ¿eso es democracia? Bueno, esto para que no sigamos con esta metodología occidental de todo lo que nosotros pensamos que tiene que hacerse es lo que está bien, son las normas que hay que aplicar, así tienen que funcionar los pueblos. Que las mujeres en el mundo oriental tengan que usar, no velo, algunas usan pañuelo en la cabeza, otras usan un chador, otras usan la burka, otras... Ah, eso es un verdadero atentado a la dignidad de las mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, nadie se queja que una mujer en Occidente salga desnuda, ¿no es cierto? Y que sea objeto de violación por parte de un grupo de tipo que ve a una mujer desnuda y cree que por lo tanto está fácilmente identificada para hacer actos sexuales. Ah, pero ella tenía el derecho de toda la sociedad de salir desnuda. Bueno, entonces ¿está bien alguna de las dos cosas? No, no está bien ninguna de las dos cosas. Lo que hay que entender es de que hay, los pueblos entienden un concepto de la vida, un concepto religioso, un concepto cultural que hay que respetarlo en su totalidad, ¿no es cierto? Y vos imagínate un país del que estamos hablando, del que lo que quedó de la ex Unión Soviética, que era muchísimo más grande de lo que es hoy la Federación Rusa. sí, sí, Sin embargo, lo que es hoy, para que se den cuenta nuestra audiencia, tiene 11 usos horarios. 11 increíble, ¿no? usos. Entonces vos, es a las 5 de la tarde en un lado y y en la otra punta es a las 3 de la mañana. Y estamos dentro del mismo país. ¿Entendés? Para que nos demos cuenta de la extensión del gigantesco escenario del que estamos hablando. En algunas regiones superpobladas, no toda la población es blanca, no toda la población es eslava, que es el grupo central, hay población mongola, hay población siberiana, hay poblaciones del Hindustán. Las antiguas repúblicas soviéticas que hoy en día
están en el centro asiático, ¿no es cierto? Turkmenistán, el mismo Afganistán nunca fue rusa, pero todos los demás, Armenia, etcétera, son distintas culturas que estuvieron integradas dentro de un gigantesco imperio que fue primero el imperio ruso, bajo la égida de los zares. Por eso no se lo llamaba el zar, se lo llamaba el zar de todas las Rusias, Claro. porque son muchas Rusias. Sí, sí, ni Y hablar. luego vino el imperio soviético que cambió ese zar de todas las Rusias por distintos países o regiones donde los soviets de ahí, ¿m? Eran los soviets de Turkmenistán, de Armenia, de Siberia, etcétera, que formaban parte de por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero claro, como infelizmente estudiar se ha vuelto una cosa bastante poco este, hábil en la población. Entonces recurrimos rápidamente a estos eslóganes que nos envían todo por redes sociales. Entonces, los rusos o son malos o los rusos son buenos. Los ucranianos son todos unas víctimas o son todos unos victimarios. Y, y los franceses son todos muy educados y usan perfume, y los ingleses son flemáticos y, y usan bastón y galera, y sin embargo tienen los principales intendentes de todas las principales ciudades en Inglaterra, son negros, de raza negra. El intendente de Londres es un negro musulmán. Y nadie se rasga la vestidura ni hace los escándalos que hacen cuando se refieren a Rusia, por ejemplo, ¿no? Esto para que nos demos cuenta de que se acabó el eurocentrismo. Esta forma de estudiar el mundo desde el eurocentrismo y desde la posición racista blanca cristiana es un método que fue el método colonial con el cual se ocupó el mundo, y que todo lo que se enfrentaba a ello era el enemigo, eran los bárbaros. Por ello se le aplicó a distintas naciones que no quisieron integrarse a esas normas y reglas que tantos de ellos estipulan que son las correctas, hermosas y fatídicas guerras para ponerlos en casilla y decir, ahora sí son democráticos. Me pregunto, ¿cuán democráticos son hoy en día los libios después de haber pasado por el método de democratización que le aplicó la OEA y Estados Unidos? ¿Cuánto es el nivel de democratización que tiene la Siria actual luego de haber pasado una guerra civil insertada por los poderes occidentales, y que además se dan el lujo de decirle presidente a un salvaje y bárbaro criminal buscado por ellos mismos hasta hace 2 años atrás como terrorista internacional, famoso por degollar gente viva, ¿no? Hoy los reciben porque se ha puesto saco y corbata y se corta un poco la barba, los reciben como presidente de Siria, y ese señor no le eligió absolutamente ningún sirio, porque ese tipo tomó el poder por la fuerza y porque se derrumbó el régimen que existía previamente de Bashar al-Assad. Pero claro, ¿quién habla de estas cosas en la prensa? En la prensa te dicen visitó al Jolani a Europa, fue recibida por la Unión Europea, el Jolani, muy bien, el presidente del Jolani. No, el señor Jolani es un terrorista internacional buscado con una cifra de 10 millones de dólares por su cabeza, hasta hace 2 años atrás, por el mismo gobierno de Estados Unidos que hoy lo reconoce, que hoy lo ha recibido en ese viaje que ha hecho al Medio Oriente, o mejor dicho, la península arábiga, el señor Donald Trump, cuando ha visitado Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Oman en este viaje que hizo.
fundamentalmente para alcanzar enormes negocios de venta de armamento en todos esos tres países, ¿no es cierto? Bueno, y ahí lo recibió con los brazos abiertos. Lo mismo que si uno busca un poquitito en internet, no hay que ser Bill Gates ni tener ni ser el dueño de Microsoft para buscar la foto, ¿no? De Ronald Reagan junto con los talibanes en la Casa Blanca, en el Salón Oval, cuando los recibían. ¿Por qué? Porque estaban peleando contra lo que era la Unión Soviética en esa época. Y luego pasaron a ser enemigo público número uno de Estados Unidos con Bush hijo, cuando los acusó de ser los culpables del atentado del 11 de septiembre. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Toda esta introducción que quizás sea larga. ¿Es por qué? Porque somos tan manipulables desde el punto de vista de los medios masivos de desinformación y confusión, mal llamados medios de comunicación, que son simplemente herramientas de, como vos bien lo has dicho, de grandes grupos empresariales, fundamentalmente del sistema financiero, que necesitan de algo muy importante para seguir haciendo plata: guerras. Mientras más guerras haya, más ganancia van a tener, porque la guerra es no solamente el gasto en armamento militar, el gasto en sostenimiento de tropa, de mantenimiento, de logística, de fabricación, sino que después está el gasto de la reconstrucción de todo lo que se rompió. Y todo lo manejan las mismas empresas. Bueno, Luis, ya que vamos a centrarnos en el conflicto que ocurre en Europa del Este, ¿no? Debemos realmente reconocer cómo se ha desarrollado y hacer una síntesis, pero también con datos contundentes de los acontecimientos que han llevado a esta situación actual. El primer punto que hay que reconocer es que en 1991 es una fecha clave, Tal es la cual. desaparición de la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas que hablé hace un ratito, se disolvió en 12 nuevos países y uno de los cuales es la Federación Rusa. Se hizo también una comunidad de estados independientes Sí, sí, sí. que, que no funciona del todo, no es una estructura muy sólida y que vivió la década de los 90. Vivió la misma década de los 90 que de la República Argentina, para darnos un poquito de cuenta, ¿no? Yo siempre recuerdo rápidamente, para que la población se ubique, al señor Carlos Saúl Menem y al lado sentado el doctor Dromi, que decía: todo lo que no tiene que estar en manos del Estado no estará en manos del Estado. Lo Exacto. mismo ocurrió en la entonces Federación Rusa con la presidencia de Boris Yeltsin, un personaje que fue muy, muy elogiado por la prensa occidental, igual que lo fue elogiado nuestro presidente Menem, igual y su ministro de Economía Domingo Cavallo, porque por supuesto que garantizaba la introducción rápidamente en esos espacios económicos de todas las reglas que se acababan de imponer a mano militar y al que no le gustara, denominado el neoliberalismo, que en el fondo es el viejo liberalismo Sí, sí. eh, exacerbado, en la que el Estado tiene que reducirse a su más mínima expresión y que todo debe ser librado a lo que ahora le llaman fuerza del mercado, y que en el fondo son lo que el manejo que hacen ciertos oligarcas de los hiper multimillonarios que hoy en día han asolado y han asumido el poder en el mundo occidental, porque ese es un detalle que no podemos dejar de Bueno, subrayar. Chelsea, Carlos, te interrumpo y para acotar esto, ¿no? Chelsea es el que de alguna manera genera lo que se conoce internacionalmente como la mafia rusa. Occidente le pone ese nombre siendo que
todos los enviados que facilitan ese entramado son, bueno, occidentales. Hay economistas norteamericanos bueno, de alguna manera van a Rusia. Recuerdo, creo, Jeffrey Sachs fue uno de ellos, Claro. que en los 90 fue, digamos, clave para desmembrar todo el viejo entramado de industrias, empresas estatales, empresas de servicios, vinculadas también a la energía, por supuesto, que Sí, sí, estaban los en poder recursos del naturales. Estado. Exacto, se la reparten y se forma una nueva oligarquía, como sucedió acá en Argentina, un proceso similar Claro, con Menem y Dromi, ¿no? Que allí surge también nuestra propia oligarquía de los servicios públicos. Hablamos de claro. Urnequian, hablamos, bueno, de distintos. La patria financiera. Sí, la patria financiera y la patria de los servicios públicos, ¿no? Exacto. Que es muy interesante hacer esa analogía porque se da también en ese contexto del consenso de Washington, Claro, con el si no, dominio no se pleno de entiende Estados Unidos. nada. Exacto, Si exacto, no, no exacto. se entiende Pero hay nada. un O lo mismo elemento, que... Carlos, pero Sí, hay un elemento antes de pasarte la pelota que es importante, ¿no? Lo estamos hablando de Yeltsin, pero un poquito antes, cuando Gorbachev hace sus acuerdos y se desmembra todo lo que fue la Unión Soviética, implícitamente, bueno, lo que se charla y lo que se pone también, no implícitamente, explícitamente, me expresé mal, sobre la mesa, Gorbachev dice, bueno, sí, nosotros vamos a asumir que de ahora en más vamos a ser capitalistas, pero Occidente no debe correr las fronteras, no debe ahogarnos, ¿no? Nosotros nos comprometemos a seguir ciertas reglas, etcétera, etcétera, pero es importante que la OTAN no avance hacia el este. Esto no es un detalle menor porque sistemáticamente fue incumplido, Carlos. correcto. Correcto, y fue tan incumplido porque además todo esto que estás comentando, se dijo que fueron charlas informales, que jamás hubo un documento firmado. Hace pocos días atrás empezaron a aparecer documentos de estos clasificados que se les llama, después de 30 años salen Sí, a sí. la luz, en la que aparecen que sí hubo esas conversaciones, que sí hubo esos acuerdos y que fueron incumplidos totalmente, totalmente. Es más, por la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, para que Alemania se pudiera unificar totalmente, el sector de lo que era en ese momento la República Democrática de Claro, Alemania, que era el sector soviético, debía tener una autorización especial de la ex Unión Soviética o quien la reemplazara en el futuro para permitir esa unión. En esa reunión donde tomó Helmut Kohl, era el canciller alemán, y el presidente norteamericano de ese momento, y Gorbachev, allí donde se habló justamente de este tema, que la OTAN no se expandiría hacia el este, que la OTAN quedaría prácticamente como también una rémora de la disolución de esta Guerra Fría que había durado tantos años y que había sido el enfrentamiento entre Occidente y Oriente y entre el capitalismo y el comunismo. Bueno, en ahora, la Carlos, práctica, perdón, eso tenía una lógica, ¿no? Si la OTAN fue creada por Truman en el año 49, una organización del Tratado del Atlántico Norte, frente al peligro soviético, ¿no? Si ya no existía el peligro soviético, digamos, era una alianza, los occidentales la vendían como una alianza defensiva contra el ogro, contra el mal soviético. Si había desaparecido la Unión Soviética, ¿por qué esta lógica expansiva de la OTAN hacia el este? ¿Por qué, digamos, generar nuevas bases militares con misiles apuntando hacia la Federación Rusa? Digamos, imaginemos cómo reaccionaría cualquier país, Inglaterra, Reino Unido, Estados Estados Unidos, Unidos, si, Estados Unidos, si los rusos van e instalan una base militar con misiles apuntando desde México o desde Canadá o desde Cuba hacia cualquier estado norteamericano, ¿no? Es un ABC
es sentido común, ¿no, Carlos? O sea, lo Sí, que está sí, sucediendo, son las reglas que evidentemente se deben cumplir cuando hay un acuerdo que se establece mediante el cual se llegan a distintas fórmulas de convivencia en un nuevo escenario claro, que era el que se planteaba. Eh, Tampoco olvidemos de que en ese periodo de los 90 ocurrieron acontecimientos que fueron muy publicitados, muy demostrados como que era el gran triunfo de las revoluciones democráticas que fueron conocidas como las revoluciones de colores. Esas mm, revoluciones de colores se hicieron y al día de la fecha no hace falta que yo lo diga, sino que lo acaba de decir este nuevo secretario que tienen ahí en Estados Unidos, Kennedy Jr., ¿no? Y el propio Elon Musk, de que la plata de la famosa USAID se usaron para apoyar, gestionar, armar y planificar las movilizaciones que llevaron a la desestabilización de todas las antiguas repúblicas soviéticas que se habían separado de la URSS para cambiar todos los dirigentes políticos y poner todos dirigentes políticos totalmente alineados con el llamado Occidente ampliado, o mejor dicho, bajo la égida fundamental del mundo anglosajón, que fue el que empezó realmente a manejar. No hay que olvidar de que había un proyecto neoconservador norteamericano que había empezado a ser analizado, estudiado en los 70 y que fue puesto en práctica en los 90 por las distintas administraciones, tanto demócratas como republicanas, mediante las mm. cuales Estados Unidos tenía que ser y debería ser para este siglo la única potencia en el mundo, hegemónica, sin ningún poder que le pudiera hacer sombra en absolutamente nada, en el área que le buscara, económica, política, cultural, militar, etcétera, en el manejo del espacio, etcétera. Bueno, todo eso es el proyecto de los neocom, que se le llama, o neoconservadores. Los neoconservadores asumieron el poder en Estados Unidos y no lo han abandonado desde esa fecha hasta la actualidad. Y eso es lo que a algunos autores le llaman el Estado profundo norteamericano. En la práctica es un modelo ideológico instalado mediante el cual Estados Unidos se abrogaba ser la primera y única superpotencia del mundo, ya que le había ganado a la Unión Soviética y que todos los demás países eran subsidiarios y totalmente subordinados a las directivas que emanaran de Washington, incluyendo sus socios más cercanos, léase Europa, Europa, claro. el Reino Unido de la Gran Bretaña, Japón y Corea en el Asia, ¿no? Y todos los integrantes del llamado Commonwealth, que fundamentalmente es Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, porque si no lo aclaramos así, parece que no se entiende nada. En el interín, ¿qué pasó con Ucrania? Bueno, en Ucrania hubo dos revoluciones de colores, ¿no? En el 2004 una, y después una en el 2014, en el que a un presidente elegido, Yakunovich, que había sido elegido democráticamente, pero que como no autorizó a que Ucrania se integrara a la Unión Europea, no estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de la Unión Europea, Sí, sí. no se integró. Quería tener un equilibrio entre Federación Rusa, de la cual Ucrania siempre dependió muchísimo, en lo energético, en lo técnico, etcétera, En lo cultural. y en lo cultural y étnico. Los dos Sí, pueblos sí, son sí. eslavos y a su vez tener también una buena relación con la Unión Europea para permitir ser una especie de puente entre la Un planteo Rusia lógico, y Carlos. Un un planteo planteo de sentido. lógico. Eso fue impedido por Estados Unidos de Claro. Norteamérica a través de lo que se conoció como la revolución de la Plaza Maidán 2014, cuando se lo derribó al presidente constitucional mediante un golpe de Estado que fue ampliamente apoyado
por los funcionarios neoconservadores estadounidenses. Allí funcionó mucho una señora de apellido Nolan, fue subsecretario de Estado norteamericana y que tuvo presente en numerosas oportunidades durante la rebelión, incitando a la rebelión, apoyando a la rebelión, que tiene la famosa frase célebre. Cuando el embajador en Ucrania norteamericano le dice, pero esto que estamos haciendo no les va a gustar a los europeos, porque los europeos quieren seguir teniendo un juego doble, un pie en un lado, un pie en el otro. Ella contestó como está contestando hoy en día Trump. el doctor Trump, ¿no? Sí. Dijo, a la mierda con Europa, fuck Europa. ¿Eh? Así dijo. A nosotros hacemos lo que queremos, no lo que quieren los europeos. Bueno, síntesis, es en ese momento es cuando se inicia la guerra civil en Ucrania. ¿Por qué? Porque todo el sector ruso parlante masivo de lo que se denomina el Donbass empieza a ser agredido por el nuevo régimen que asumió ilegalmente porque había perdido las elecciones en toda esa región y esa gente pedía autonomía, no desintegrarse de Ucrania, pedía autonomía como son autónomos en los españoles, los catalanes, los gallegos, los vascos, que tienen gobiernos autónomos, que pueden tener hasta su presupuesto, sus impuestos y pueden tener su policía. Bueno, ellos querían eso dentro del gobierno ucraniano que se había surgido de ese movimiento. Ucrania, el gobierno ucraniano con base en Kiev, contestó de una forma de violencia absoluta, enviando ¿qué? Su ejército a reprimir salvajemente. La documentación existente en Naciones Unidas está presente durante ese periodo del 2014 al 2022. Se cometieron decenas de ataques a la población civil, porque esa región del Donbass es una especie de Gaza. Era una población que carecía de ejército propio, que tenía policías nada más, pues Claro. también policía ucraniana, y que quedó bajo fuego de la artillería y de la aviación, porque fueron atacados con artillería, fueron atacados con aviación ucraniana y con los grupos neonazis que estaban registrados en los batallones que se llaman los batallones Azov, que son unos grupos de antiguos ultranacionalistas ucranianos que se basan durante la Segunda Guerra Mundial de haber sido los colaboracionistas con la ocupación alemana de la región, pero Ahora, que además, Carlos, perdón, es evidente que Occidente, Estados Unidos y obviamente la City londinense, donde tributan todos los mandatarios y todos los altos funcionarios de la comunidad de la Unión Europea, es evidente que fueron preparando las condiciones para una reacción de Rusia, ¿no? pero por supuesto, fueron empujando la situación, fueron arrastrando la situación y fueron además ganando tiempo para reequipar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Porque de lo que no se habla ahora es de la cantidad de dinero que envió Estados Unidos y la Unión Europea para reequipamiento militar previo previo a la operación militar especial rusa del año 22. O sea que estamos hablando desde el 2014 hasta el 2022, Sí, hubo sí. una década en la que se estuvo equipando fuertemente, entrenando fuertemente a las tropas ucranianas. En ese interín, en el 2014, fue cuando Rusia ocupa nuevamente la península de Crimea, donde está la principal base naval rusa con salida al Mar Negro, que es Sebastopol, y que a su vez estaba cortada con el continente asiático por el Mar Negro, porque estaba el puerto de Mariupol, un puerto que está sobre el mar de Azov, que está dentro del Mar Negro, y que era el principal puerto de esa zona. Bueno, allí se atrincheraron las tropas ucranianas y por eso
en el 2022, cuando se inició la operación militar especial pedida por los pueblos del Donbass que se habían sublevado en forma de milicias, de grupos de partisanos, de guerrilleros, digamos, ¿no? Sí, sí. Que estaban luchando contra el ejército ucraniano formal. Bueno, esa población se lanza a luchar contra esa ocupación y es allí donde ocurre la operación militar rusa, que tiene tres claros objetivos, porque de esto es lo que sigue hoy en día estando vigente. Primero, que Ucrania siga siendo neutral. Segundo, que Ucrania sea desmilitarizada. Y tercero, que Ucrania sea desnazificada. ¿Mm? Esos tres objetivos se los plantearon en el año 22. ¿Qué ocurrió? El ataque ruso se hace el 22 de febrero del año 2022, el avance sobre el territorio del Donbass y por el norte de Bielorrusia, cerca de Kiev. Semanas después, en el mes de marzo, el gobierno de Kiev llama a Rusia y pide un acuerdo de paz que se firmaría En Turquía. en Turquía. Sí, sí. Cuando se llega allí al acuerdo, que era un acuerdo en la que Rusia no iba a quedarse con los territorios del Donbass, sino que iban a ser, vuelvo a reiterar, su idea era que fueran autónomas, que tuvieran Su sus propio gobierno, propios digamos. gobiernos Sí, sí. dentro de un gobierno federal, digamos, ¿no es Sí, cierto? sí. Como el gobierno argentino, que cada provincia tiene su gobierno, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, entonces se está realizando la reunión y Boris Johnson, que era el primer ministro británico por instrucción de John Biden, presidente de Estados Unidos, viajó a Kiev y ordenó a Zelensky, lo cual demuestra que Zelensky jamás manejó el conflicto, sino que simplemente es una parte del manejo que hacen las fuerzas beligerantes de la OTAN contra la Federación Rusa, de que se suspendieran las negociaciones, se diera una marcha atrás y que la guerra se iniciara y que iban a tener el total apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos en este conflicto. Y a partir de ese momento se desmadró todo. Pero hay un detalle que no es menor para incluirlo en todo esto. En el año 2014, cuando ocurrió la caída de Yakunovich, cuando se ocurrió lo de la Plaza Maidan, cuando ocurrió lo de Crimea, Rusia y Ucrania, con negociadores europeos, en este caso específico se llamó el Cuarteto Europeo, que era la Alemania de Merkel, la Francia de François Hollande, ¿no? Zelensky por Rusia y Putin, Zelensky por Ucrania, perdón, y Putin por Rusia, se reunieron en la capital de Bielorrusia, en Minsk, y llegaron a un acuerdo. Estoy hablando del año 2014, o sea, mucho antes de la operación militar de la que hacemos referencia del año 2022. Y ahí se firmó un acuerdo en el que sí se iba a hacer esa negociación, que se le iba a permitir a los pueblos rusoparlantes tener su propio modelo cultural, sus gobiernos autónomos, etcétera. A los pocos meses se hace un segundo acuerdo, se hizo el Minsk I y el Minsk II. El Minsk II contó además, se volvió a tratar esos mismos puntos, se acordó que se iba a hacer eso, que se iba a llamar elecciones en esas regiones, pero además contó con un detalle que no es menor. Tuvo jerarquía internacional ese tratado, porque contó con el apoyo total de las Naciones Unidas, que garantizó que ese acuerdo era correcto y que se debería realizar las elecciones en el territorio ucraniano del Donbass
y permitirle a las poblaciones que adquirieran ese tipo de autonomía. O sea, estaba todo dado Jamás se para llamó, regularizar. estaba todo dado para regularizar. Jamás se llamó elección, jamás Ucrania hizo ningún movimiento. Pero ahora viene lo interesante. El año pasado, primero fue Merkel y después fue Hollande, o sea, la canciller alemana, no cualquiera, y el expresidente de Francia, que ambos eran los garantes de ese acuerdo Minsk II que contaba con el apoyo de la ONU, ¿no? Dijeron, eso fue un engaño que hicimos para Rusia, para darle tiempo a Ucrania a que se consolidara militarmente y pudieran tener la posibilidad de enfrentar con éxito cualquier tipo de, entre comillas, agresión rusa por la zona del Donbass. ¿Qué significa esto? Y que lo saben muy bien los rusos porque el canciller ruso lo acaba de nombrar hace días atrás. Nunca más nos van a volver a engañar los europeos con sus negociaciones falsas en las que nos dicen que ellos van a ser garantes de elementos y de paz y que luego hacen todo lo contrario, nos engañan y permiten que el adversario haga las tropelías que realizan. Porque en el interín entre el 2014 y el 2022, más de 16.000 ucranianos fueron asesinados en el Donbass por las tropas del ejército ucraniano y por las milicias neonazis de la Azov y miles fueron heridos y 2 millones de ucranianos de allí huyeron a la Federación Rusa porque no querían pasar la misma suerte que le habían pasado sus paisanos en esa región. Y Carlos, ahí es cuando interviene Rusia. Y ahí bueno, es cuando interviene Rusia. hablando de Rusia, vamos a dejar un poco en esta parte del conflicto, porque ya está bastante claro la sucesión de hechos que definieron este teatro de operaciones actual, ¿no? Bélico. Primero la guerra híbrida, como mencionabas, Ujú. esta intervención en 2014, esta primavera de alguna manera artificial generada por estos procesos donde intervienen los servicios de inteligencia, los medios de comunicación, todo un arsenal híbrido, ¿no? Muy propio de esta posmodernidad que vivimos a nivel mundial. Y en el fondo está esta idea de detener a una Rusia que se levantó después de aquel ocaso de la Unión Soviética. Si uno ve los índices de la economía rusia, sobre todo partiendo desde el ingreso de Vladimir Putin digamos, al liderazgo de la Federación Rusa, creo que fue en 2013, corregime. Y a partir de ese momento, digamos, es impresionante lo que ha crecido el Producto Bruto, lo que ha descendido la pobreza. Y bueno, y esto, digamos, de alguna manera no es visto con buenos ojos por los sectores dominantes, supremacistas occidentales, no solamente en Estados Unidos, sino también en la vieja Europa, ¿no? Que se está desgranando económicamente a nivel productivo. Y bueno, de alguna manera esto también es un condimento muy importante, ¿no? Porque Rusia no deja de ser un puntal, decíamos al principio de la nota, de los BRICS, ¿no? Es una lucha por detener el avance de un polo de desarrollo mundial que es imparable en estos momentos. De alguna manera hay que hacer esa lectura geoestratégica, geopolítica, Carlos, porque eso también nos involucra a nosotros, los argentinos, ¿no? En esta dinámica. Y también geoeconómica, Claro, porque, porque todo esto que vos estás planteando justamente era lo que los grandes analistas geopolíticos y geoestrategas del occidente más hábiles como Kissinger y como Brzezinski, que fueron paladines
de Sí, sí. la nueva geopolítica norteamericana, ¿no? Ellos siempre siguieron sosteniendo las viejas teorías británicas de que impedir el despliegue de Rusia sobre la zona asiática y fundamentalmente, impedir la alianza de los pueblos asiáticos. Ese era el eje fundamental de esta jugada. En el año 2000 asume Vladimir Putin. Ahí está, perdón. Y una de las principales acciones que se empiezan a reconfigurar es un realineamiento de Rusia ante la agresividad que ya veía venir, porque la OTAN bendita esta, que no se había disuelto, había avanzado prácticamente durante todos estos años. Faltaba solamente Ucrania que fuera miembro. Todos los demás países de la región que habían sido repúblicas soviéticas del lado de Europa del Este eran ya de la OTAN. Sí, sí. Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Polonia, Rumanía, Bulgaria, todo eso ya eran territorios de la OTAN. Y, entonces, Violando lo que mencionábamos de los acuerdos de Gorbachev. violando los acuerdos que se habían dicho, que hemos hecho referencia hace un rato. Y por lo tanto quedaba, por supuesto, Bielorrusia, que no es de la OTAN y que es un aliado fundamental de Rusia, y quedaba esta Ucrania ahí, que podía ser como un modelo de colchón. Y hasta Claro. ese momento tampoco Finlandia era país neutral. Por eso todos estos avances son muy, muy riesgosos. Ahora bien, ¿qué llevó entonces a ocurrir? Llegó a ocurrir primero que con la llegada de Vladimir Putin se eliminó gran parte de lo que se llama, que despreciativamente siempre lo llaman los famosos oligarcas o mafiosos rusos, ¿no? Que fueron bastante eliminados en Rusia, Sí, sí, ¿no? Y recondujo que ese proceso, Carlos. Claro, y que hizo que se reconstruyera el aparato tecnológico, científico, industrial, porque si no, no tendría la capacidad que hoy tiene Rusia para hacer frente con su armamento, que supuestamente desde el primer día que empezó la guerra decían que era antiguo, arcaico, que estaba fuera de moda. La señora von der Leyen, la presidenta del Consejo Europeo, llegó a decir de que los rusos usaban los chips de los lavarropas para tirar misiles. La Unión Europea dijo de que en el año 2022 Rusia tenía misiles para 3 meses y después ya no tenía con qué más tirar. Bueno, yo quisiera que les pregunten qué ha pasado, porque hace 3 años que los rusos están tirando misiles. Parece ser que o tenían mucho lavarropa los rusos, las fábricas de armamentos rusas son de un nivel de productividad que ni siquiera la soñaban ni la conocían los tan capaces pseudo generales europeos y norteamericanos, que dicho sea de paso, no han ganado una guerra en los últimos 10 años, porque de Irak tuvieron que huir y de Afganistán la OTAN tuvo que También. huir, porque tampoco nos vengamos a comer todo este asunto de la supertecnología. Igual pasó con los armamentos maravilla. Recuerden, vamos a mandar nuestros tanques que son superiores, el tanque Leopard alemán, el Challenger inglés, el Abrams norteamericano. Bueno, arden de una forma maravillosa en toda la llanura rusa. No lograron desequilibrar nada. Vamos a enviar los misiles especiales que tenemos, los Shadow, los HIMARS, todo. No llega uno al territorio ruso. Vamos a enviarle decenas de drones y con eso le vamos a cambiar la guerra. Bueno, los rusos hacen un picnic con los drones. ¿Mm? Los informes dicen Rusia ha perdido 1,000,000 y pico de soldados en esta guerra. Y resulta ser que los números que nos están dando de la situación catastrófica, demográfica, de lo que le queda a Kiev de Ucrania, tiene 7 millones de fugados, de ucranianos fugados en la Unión Europea como refugiados,
Sí, sí. ¿no? Tiene 11 millones que se perdieron, que están instalados en la zona del Donbass, porque son todos esos, son todos prorrusos, son los que votaron pertenecer a la Federación Rusa, o sea que también le faltan 11 millones de habitantes, y tienen millones y millones de muertos que no los tiene anotados porque si no tiene que pagar a la familia lo que le había dicho y le había prometido el régimen gracias a los aportes económicos de la Unión Europea que pagaría por muerto a una familia le parían algo así como 200.000 euros por cada muerto que hubiera en el frente de combate. Pero como ellos los anotan como desaparecidos, no hay a quien pagarle, ¿no es cierto? Porque hasta que no aparezca el cadáver no está muerto. Bueno, ¿a qué seguimos? La Federación Rusa, a través de Vladimir Putin, empezó a integrar algunos organismos muy serios. El primero que integró y que nadie se acuerda, es el organismo de cooperación de Shanghái, que unió a todos los países del Asia, ¿no? Que los acumuló en un gigantesco ente que lo ha transformado en el mayor polo económico del mundo. Allí en esa organización que ya tiene 25 años, crece día a día, año a año, ¿no? Y lo ha transformado al Asia en un gigantesco automercado para venderse sus propios productos. Exacto, O ya no sea que dependen de Occidente, ya Carlos. no depende, esa es la que tenemos que entender. Ya no dependen de que el mercado europeo les compre o no les compre. Son 500 millones de pobres hoy en día los europeos, sacando los franceses y los italianos y los alemanes, qué sé yo. Alemanes. Los demás son, como diríamos nosotros en criollo, una mangue seco que andan ahí galgueando mes a mes a ver cómo llegan a fin de mes. En España no pueden la gente alquilar hoy en día con los precios que hay y con los salarios bajísimos que se pagan. Y la crisis económica, además al haber cortado la relación energética que fluía de Rusia hacia Europa, Un tiro en en el pie. cantidad, fue un tiro en el pie y ahora dependen del gas y el petróleo que le venden los árabes, los árabes, que se lo venden a muy buen precio, y los propios norteamericanos que hicieron un gran negocio con el gas licuado, ¿no es Sí, cierto? Que sí, se lo sí. venden. Y entonces los vivos europeos hoy en día tienen una gigantesca crisis económica porque se les fue hacia las nubes el valor de sus productos, no pueden ser competitivos ni con los chinos ni con los norteamericanos. Carlos, tenemos Sí. 2 minutos como para cerrar la nota. Nos gustaría alguna reflexión respecto al vínculo de Argentina frente a este escenario geopolítico que desarrollaste en esta nota. Bueno, esperemos que en 2 minutos poder cerrar esto. Eh, y el otro punto importantísimo, que es lo que vos nombraste, después el otro gran paso fue los BRICS. Los BRICS es la herramienta de lo que se llama Sur Global, en la que se han ido integrando y fundamentalmente los socios fundadores, que luego se han ampliado hace 3 años en 11 miembros, o 10 miembros para ser más preciso, porque el 11 tendría que haber sido la Argentina y no está, ¿no? Por decisión del actual gobierno que decidió no participar a pesar de haber sido invitado especialmente, la Argentina ha quedado fuera de todo eso. La Argentina hoy en día si vemos, anda especulando por favor que China no le vaya a pedir los swap que le ha dado porque le desmantela su economía. La Argentina hoy es un país FMI dependiente, es el mayor deudor del mundo del Fondo Monetario Internacional. Hemos vuelto a pedir plata, aunque el actual señor que dice que es el presidente había dicho que quien iba al Fondo Monetario era porque estaba fundido y había sido un muy mal gobernante. Bueno, parece ser que se olvidó de sus propias declaraciones. La Argentina hoy está aislada de ese mundo, se- con muy pocas capacidades para poder competir y hoy en día estamos siendo encima compradores de nuestros propios productos alimentarios, como es la carne, como es los cerdos, como es muchos productos cerealeros. Infelizmente la Argentina ha dado
10 pasos atrás y la Carlos, Argentina no está en ninguna de las nuevas organizaciones mundiales. te queremos agradecer estas reflexiones. Lamentablemente el tiempo es tirano, pero lo vamos a seguir en otro momento. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.